Bienvenidos a Cultura Mundis, tu ventana al mundo. Explora el acontecer mundial, arte, fotografía, filosofía, historia y mucho más. Abre nuevas oportunidades a tu vida. Bienvenidos a Cultura Mundis, tu ventana al mundo. Nosotros te ofrecemos cursos, foros, talleres diseñados especialmente para ti con un enfoque único y el aprendizaje. Así es como Cultura Mundis te mantiene al día. Creemos que la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Nuestra comunidad continúa transformando vidas y desafiando límites. Una plataforma diseñada para mantenerte al día en temas de actualidad. Vive la experiencia Cultura Mundis. Amplía tus horizontes. Empoderamos a hombres y mujeres para continuar haciendo historia. Cultura Mundis, tu ventana al mundo. Entonces, esta es la pregunta de hoy. ¿Cómo puede el país recuperarse del trauma vivido y de las heridas? Y por eso llamamos a Edith, para conversar sobre el nuevo Israel y su proceso de sanación, el trauma y la reintegración de los rehenes, el duelo de las familias y el trauma colectivo y la reconstrucción emocional. ¿Por qué Edith? Bueno, yo a Edith la conozco desde cuarto año de la Católica, que fui su profesora en nuestra alma mater común, que es la Universidad Católica Andrés Bello. Y pues he tenido, ¿sabes? Esto es como un pavo real, como estoy yo, ¿no? Después de mis hijos y mis nietos, cuando uno ve a los alumnos crecer así, bueno, esto no tiene nombre, no tiene término para decirlo. Entonces, además con Edith logré seguirle como sus pasos mientras estaba en Nueva York. Ella luego hizo una maestría y un doctorado en psicología clínica en Yeshiva University en Nueva York. Terminó en el 2001, creo que fue, ¿no? Ojo 2001, ¿se acuerdan? Torres Gemelas, 2001, Nueva York. Además completó especialización en terapia de familia y pareja en el Ackerman Institute, que ya eso es un honor. Además hizo estudios internacionales de trauma en la Universidad de Nueva York, en NYU, donde profundizó en enfoques integrativos para abordar el trauma y el crecimiento postraumático desde una perspectiva psicológica, emocional y espiritual. Ella ahora está en Miami, psicóloga clínica con práctica privada aquí, es autora galardonada, no sé si la han visto en Univisión, en Telemundo, bueno, me canso de decir a la cantidad de lugares donde hace un enorme trabajo de divulgación, importante por cierto. Ella es autora de este libro que ya tiene como, yo no sé cómo lo vamos a ver, no sé si lo ven. Yo tengo la versión en español, que es El inesperado regalo del trauma, una guía para crecimiento postraumático, y es muy fácil de leer, no es para profesionales necesariamente, es de verdad para todo público. Tiene ya traducción en 10 idiomas y ofrece herramientas para sanar y para romper los ciclos de trauma generacional. Ha ganado un montón de reconocimiento. Yo puedo seguir hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, con mucho orgullo, pero creo que vamos a la práctica. Su práctica clínica combina el desarrollo psicológico, emocional y espiritual, ayudando a las personas a cultivar resiliencia, autoconciencia y transformación personal duradera. Yo sé que ella ha trabajado con soldados, con familias de soldados, con personas maltratadas. Su tesis fue con inmigrantes camboyanos, si recuerdo correctamente, y tiene un enfoque integrador y continúa inspirando individuos y comunidades a abrazar el proceso de sanación, de crecimiento y de bienestar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Ella nos va a hacer un planteamiento inicial o una pequeña presentación inicial y luego vamos a dar un espacio para preguntas, pero las preguntas las vamos a hacer vía chat porque somos muchos. Hay algunas personas que ya nos mandaron sus preguntas, así que ya de ahí seguimos la conversación y vemos para dónde va. Ustedes saben muy bien que esto podría ser un curso de un semestre y lo que tenemos es escasamente una hora. Así que veamos qué podemos hacer en esa hora. Quiero darle enormes gracias a Cultura Mundis por abrirnos el camino,
Aquí está Gaby Diesis detrás de bambalinas, ayudándonos con lo técnico, y Valerí siempre de apoyo de todo tipo. Todo tuyo, Edith. Gracias, Dios mío. Bueno, ajá. O sea, ya, si ya estaba antes preocupada, ahorita estoy nerviosísima porque mi profesora aquí me tiene, tú sabes, porque una vez profesora ya es profesora. Entonces, no importa si tenemos 20 años o 50. Pero muchísimas gracias, Sandra, de verdad, por esa introducción. Lo más divertido de todo esto es que podemos tú y yo hacer algo juntas, así que espero que esa alegría se irradie para todos los demás. Gracias, Valerie, por la invitación y Gladys, Gabriela, que está también detrás en la parte de logística. Y sabes que quería decir hoy que si podemos dedicar esta conversación de hoy a todas las personas en Israel y en todas partes del mundo que están ayudando, terapeutas, profesionales de salud mental, médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, o sea, first responders, que están ayudando a tanta gente y que no han parado de ayudar desde hace 2 años a recuperarse de esto. Entonces quería dedicarla como que la presentación de hoy o la conversación de hoy a todas esas personas y ojalá que les llegue energía y amor para que sigamos ayudando y sigamos trabajando, que yo sé que hay mucha gente haciendo muchas cosas lindas y wow, verles las caras aquí a tanta gente que quiero y que conozco me encanta. Vamos a ver, yo sí soy de las que a mí si quieren abrir el micrófono y preguntar, a mí no me importa que me interrumpan, no me importa que me pregunten, a mí, o sea, que escriban, hablan, con tal de que sea pregunta, que no sea muy largo, ya me dijeron, para que pueda haber chance. Entonces, déjenme contarles un poquito. Yo, como psicóloga clínica y especialista en trauma, en otra charla ya hablaremos por qué este es mi tema y por qué este tipo de cosas a mí me gusta hablar y que tiene que ver crecimiento postraumático con todo esto. Pero quería hoy enfocarme específicamente en este tema de cuando se vive un trauma colectivo. Entonces, déjenme compartirles algunos planteamientos, algunos concepticos y de ahí entonces abrimos a la conversación. A ver, ya va. Ok, entonces, esto está en inglés, pero en verdad esto no tiene no es muy complicado y tiene que ver con qué pasa después de un trauma. Ahora, ¿qué es un trauma? La manera como yo defino trauma, que yo sé que esta palabra está como muy de moda y todo el mundo dice trauma y todo el mundo habla del trauma, pero quiero expandir un poquito este concepto para que tengamos cómo hablar y cómo conversar. Es cualquier evento o situación que te sacude o te rompe tus esquemas, de tus conocimientos, tus esquemas, tus creencias sobre ti mismo, sobre el otro o sobre el mundo y que no tiene las herramientas para enfrentarlo. Entonces, por supuesto de que lo que está pasando en Israel, por supuesto que las guerras, por supuesto que los secuestrados, los rehenes, todos esos son ejemplos de trauma con T grande, porque hay trauma con T pequeño, ¿verdad? El trauma con T grande son guerras, son terremotos, son muertes de personas muy cercanas y pérdidas. em, que nos sacuden a un nivel que no tenemos las herramientas inicialmente para enfrentarlo y que también como que no nos dan permiso para entender la vida como nosotros pensábamos que era. Si nosotros entendemos que vivir básicamente, por ejemplo, vivir en Israel, para mí el tema de Israel, por ejemplo, era un ejemplo de que, ok, en Israel, en cierta forma, tenía yo esta creencia, no sé si porque me la dijeron, me la educaron, me la metieron, me lavaron el cerebro, no sé, pero tenía esta creencia que Israel es un lugar protegido, o que Israel tiene alguna manera de protegerse, o que tragedias así a niveles tan grandes o que la gente la puedan matar, no pasaba. Y sin embargo, cuando pasa algo así como el octubre 7, más allá de toda como dijo Sandra, no vamos a hablar de la parte política específicamente, pero más allá de por qué pasó, cómo pasó, es una sacudida a una creencia, ¿verdad? Entonces, yo cuando oí lo que pasó y viví lo que pasó desde aquí, desde Miami, enseguida todas mis alarmas de supervivencia se empezaron a prender. Me acuerdo que ese día estaba dando una charla a un grupo de hombres, de businessmen israelíes que fue justo, muy típico, o sea, muy coordinado que haya sido así.
Y yo les decía a ellos, bueno, la manera como yo me estoy sintiendo, y yo no es que nací en Israel, pero como yo me estoy sintiendo es que me quitaron como mi hogar o mi casa o mi protección y que ahorita estoy como vulnerable, que puede pasar cualquier cosa. Me puede pasar cualquier cosa y ¿quién me va a proteger? O sea, pero así como a un nivel un poquito desconectado de la realidad. O sea, yo ahorita me veo y digo, ¿cómo yo dije una cosa así? Y no cómo me sentí en aquel momento de un nivel de desprotección que yo decía, bueno, en cualquier momento me matan, en cualquier momento me pasa. Y yo entiendo que tiene también que ver con mis traumas intergeneracionales y tú sabes, ser hija y nieta de sobrevivientes del Holocausto y de refugiados de guerra y todo eso. Pero ese es el tipo de sacudida que tú dices, las creencias que tienes, o sea, y cosas más sencillas como decir, bueno, el matrimonio dura para toda la vida, y esa es una creencia que tienes, y cuando te encuentres en un lugar de divorcio o de separación o de pérdida, sé que tu esposo, tu pareja, tu esposa no está, es también una sacudida de decir, ya va, pero es que la vida no era así. O cuando tienes la creencia de que el gobierno me va a proteger, o el gobierno tiene las respuestas de todo lo que tiene que ver con salud y sabe para qué sirve el Tylenol y para qué no sirve el Tylenol, o las vacunas, o no las... Y de repente no hay una claridad, o de repente la respuesta es distinta, te están sacudiendo de una manera que a veces no tenemos la... Entonces, eso para mí es trauma. Y se puede hablar mucho más sobre esto, pero sí creo que un tema importantísimo con el que yo trabajo con trauma y por lo que creo que es importantísimo para la sanación del trauma es saber que el trauma es relacional. O sea, que no solamente el evento que te está pasando, no solamente que el secuestrado fue secuestrado, porque ya eso es una cuestión inimaginable. Yo creo que todos nosotros aquí, o la mayoría de nosotros, tal vez haya uno que otro que haya tenido esa experiencia de secuestro en Venezuela o en otros lugares, pero el evento de secuestro es un evento traumático. Pero encima de ese trauma está el trauma de las relaciones. ¿Quién me quiere? ¿Quién no me quiere? ¿Cómo estoy? ¿Alguien está pendiente de mí? Cuando el que te está secuestrando te maltrata, te humilla, te habla feo o te habla bonito o empieza a tener algún impacto psicológico o emocional, ese es un trauma agregado al evento del trauma. Entonces el trauma es relacional. Las relaciones afectan cómo estás viviendo ese evento. Existen, no sé, estoy seguro que han oído ustedes cuando, por ejemplo, los secuestrados se enamoran de la persona que los secuestran. Tenemos casos interesantísimos. Justo en Nueva York trabajé hace 25 años o 30 con la esposa del jefe del Sendero Luminoso, nada más y nada menos que era una muchacha neoyorquina judía que terminó quedando embarazada de este que lo secuestró y luego pudieron como que separarla de él o así, pero ese era todo un evento, o sea, hay todo un término de cuando el que está secuestrado se enamora de... Pero fíjense que tiene que ver con relaciones. Entonces, para sanar los traumas, ¿por qué lo digo? Porque para sanar un trauma, ya sea individual, ya sea colectivo, es importante prestarle atención a las relaciones, porque es en las relaciones donde sanamos los traumas también. ¿Y qué tipo de trauma hay? Bueno, hay traumas, ya va, aquí. El que me quiero enfocar hoy es el trauma colectivo, que es cualquier situación, catástrofe que afecta a un grupo de personas y afecta a una sociedad, a una comunidad, a un país. Y como digo acá, el trauma colectivo requiere sanación colectiva. Y esto es muy importante porque muchas veces nos imaginamos, bueno, la persona que está viviendo una guerra, la gente en Israel o la gente en el Medio Oriente que está pasando por situación difícil, la gente en nuestros países latinoamericanos que están pasando por traumas colectivos difíciles, bueno, todos tienen que ir a terapia, todos tienen que ir, y yo no estoy diciendo que no. Pero para sanar traumas colectivos, la terapia no es individual nada más. Aquí hay un tema de intervención colectiva que es extremadamente importante. Y esta es una de las razones por las que quiero hablar de esto hoy. Porque yo sé que cuando yo hablo de esto, mucha gente puede ser controversial o no lo ha pensado de esta manera. O es como una invitación a decir, ah, ya va. No es solamente que nosotros como cada uno como individuo se tiene que sanar, o cada individuo tiene que hacer algo, o bueno, el soldado tiene que ver cómo se cura, o el secuestrado tiene que ver cómo se sana. Es cómo como sociedad, como colectivo, como comunidad, estamos sanando, porque
en comunidad y en sociedad que ha ocurrido el trauma. Entonces, mi invitación es a que empiecen a imaginarse un poquito esto. Aquí todo lo que tiene que ver con raza, el ciclo de vida, la religión, nivel socioeconómico, orientación sexual, familia, origen de familia y muchas cosas, cultura, afecta al individuo. Entonces, todos estos temas se tienen que tomar en cuenta. Y para agregar otra capa más a esto que estamos hablando, pensemos un poco en cómo las personas en Israel o en el Medio Oriente, igual que en otros lugares donde ha habido trauma colectivo, no solamente están cargando con el trauma que pasó en ese momento, vamos a decir octubre 7, sino qué otros traumas han traído que son ancestrales, que son históricos, que son sistémicos. Por ejemplo, Israel no es la primera vez que está viviendo una guerra. Octubre 7 no es la primera guerra que está viviendo. Entonces, ¿cómo eso afecta la historia de Israel, la carga intergeneracional de estos individuos? ¿Cómo afecta, para bien o para mal? Ojo, no estoy diciendo que tenga una sola manera de verse, pero cómo estos traumas con los que ya se han cargado afectan no solamente cómo recibimos el impacto del 7 de octubre, sino también cómo respondemos a estos impactos. Porque así como a mí el 7 de octubre me hizo conectarme con mi trauma intergeneracional, donde yo dije, bueno, por un día estuve pensando, bueno, me pueden matar, mi vida puede estar en peligro por ser judía. Yo sé que suena un poco loco porque yo estaba aquí en Miami en aventura, o sea, más mejor y más protegida imposible, pero eso me conecté con eso. Me afecta a mi manera de responder. También vemos tal vez que Israel como país, veniendo cargando una serie de traumas que han sido cíclicos, intergeneracionales, les afecta cómo responden. Tal vez Israel es un lugar donde el nivel de resiliencia es mucho más alto. Eh, Quiero dar el ejemplo de Venezuela porque sé que hay muchos venezolanos acá. Em, Cuando Venezuela, siempre doy este ejemplo sobre resiliencia, cuando Venezuela pasó el COVID en el 2020, así como Estados Unidos estaba afectada y tantos países afectados, Venezuela ya venía con tantos traumas y venía con tantas pérdidas y venía con tantas dificultades y con tantos desafíos que el COVID en realidad, y dígame si no es así, fue una cosa más. Ni lo sacudió, ni lo rompió, ni fue tan catastrófico en el sentido de que ya venían con en Venezuela ya se venía con ciertas herramientas y ciertas resiliencias que podían seguir viviendo y enfrentando dificultades. Otro ejemplo que doy de trauma intergeneracional que siempre me gusta dar es que yo estuve en Israel, justo me invitaron para una conferencia a hablar sobre trauma y sobre crecimiento post-trauma en Israel para ver cómo salimos de esto. Y eso fue en junio, este junio del 2025, cuando estuve como 3 o 4 días en Tel Aviv y al quinto día me mudé para Jerusalén, donde iba a dar mi conferencia, y estoy en el hotel y empiezan a sonar las alarmas. Y es primera vez en mi vida que yo vivo alarmas en Israel. Y esa fue cuando empezó la guerra de Irán, ese día. Entonces, por una semana estuve metida en un refugio de, sabes, de bombas, se llama Miklat, el Mamad, debajo de los refugios del hotel, donde di la conferencia de trauma. Pero otra vez me conecté empecé a ver, éramos un grupo de 50 personas y mi manera de reaccionar a ese momento de estrés, ¿verdad? Y donde la vida estaba en peligro de cierta manera sí, en cierta manera no, me conectó también con mis traumas intergeneracionales, donde otra vez dije, bueno, déjame ver cómo es esta supervivencia. Yo estoy en supervivencia como si estuviera en una guerra y mi cuerpo sabe reconocer eso. Yo nunca he estado en una guerra, nunca he vivido una guerra, viví una infancia muy protegida y muy privilegiada en Venezuela. Sin embargo, por toda esta carga y esta información intergeneracional en mi ADN, en mi manera de pensar, en mi manera de entender, en mis creencias, mucha de esta información se va cargando y se va manifestando. Entonces, si yo no tuviera conciencia de todo este trauma intergeneracional, estuviera reaccionando desde un lugar de mucho miedo y mucha supervivencia, porque no sabría de dónde viene tanta angustia, tanto miedo y
tanta desesperación o tanta, tal vez reacciones muy básicas de supervivencia, de creer que me puede pasar algo porque me conecto mucho con guerras pasadas. Entonces, este tipo de cosas creo que es importante tomarlas en cuenta cuando estamos pensando en cómo ha vivido la gente. El concepto de epigenética es, estoy seguro que algunos de ustedes han oído, es lo que sabemos hoy en día en la ciencia, que dice no solamente la información que cargamos en nuestros genes, que nos determina quiénes somos, en nuestra personalidad, en nuestra, cómo nos vemos, en nuestra manera de ser, en la información que tenemos a nivel biológico, es determinante, pero fíjense, somos capaces de manejar y manipular y transformar la expresión de los genes dependiendo de las experiencias que tenemos. Entonces, así como yo tal vez cargo información de guerras en mi cuerpo, también por las experiencias que vivo, por la manera como tal vez aprendo o la manera como me estoy manejando, puedo transformar la expresión de esos genes. Entonces, si cargamos miedos de generaciones, si cargamos adicciones de generación en generación, si cargamos creencias, es que todos los hombres de la familia son así, es que en nuestra familia siempre hay muchos secretos, es que cuando estamos en situaciones de guerra reaccionamos de esta manera o de otra manera. Muchas veces esa información, dependiendo de la experiencia que tienes aquí y ahora, la puedes ir transformando. Y tus hijos y tus nietos ya van a tener esa información modificada. Y eso es maravilloso porque es una buenísima noticia para saber que los ciclos viciosos de trauma se pueden romper. Y les digo esto para darles este mensaje que quiero que todos nos llevemos al final de esta conversación de esperanza, de crecimiento, de posibilidad, de que las cosas pueden seguir adelante. Les voy a contar un poquito más y después hacemos más, no sé cómo vamos, hacemos más preguntas. ¿Qué ha pasado con los secuestrados, con los soldados? Yo en este momento estoy trabajando desde el 8 de octubre. Me llamaron muchísimas familias de Latinoamérica y de aquí de Estados Unidos que los hijos se fueron a pelear, a unirse a la Tzabá, al ejército en Israel. Y los padres quedaron muy, muy afectados y con mucho miedo y con mucha preocupación y también con mucho orgullo, muchos de ellos, y con mucha esperanza. Pero estos soldados son soldados Hayalim Bodedim, son soldados solitarios, o sea que no tienen el apoyo en Israel, sino que las familias están fuera de Israel. Y todos los miércoles, por cierto, aquí tenemos algunas de esas madres, todos los miércoles, ¿verdad, Gloria? A las 8 de la noche nos reunimos a conversar sobre esta experiencia y qué significa tener un hijo en la guerra, qué significa tener por 2 años, todos los miércoles. Mi hijo está en Gaza, mi hijo está en Líbano, no he oído de él hace una semana, no me responde, sí me responde, tiene miedo, está bien, no, o sea, no lo está entendiendo, sí lo están atendiendo. Y ha sido un camino interesante, donde hemos tenido nuestras grandes alegrías y nuestras grandes celebraciones, y también donde hemos llorado muchísimo y donde nos hemos acompañado muchísimo porque no ha sido fácil. También he estado trabajando con soldados, nuestros chicos jovencitos de 18, 19, 20, 22, 25 años, muchos que han vuelto a Miami porque han desarrollado estrés postraumático y no pueden estar más en el ejército, porque no pueden. O sea, tengo uno de los soldados que me dice, mira, no quiero, de verdad no quiero ni saber de Israel, no puedo ni saber las noticias, no puedo ni enterarme de lo que está pasando, no puedo ni oír el hebreo porque la reacción es tan fuerte y el trauma es tan fuerte. Ahora, lo que les quiero decir es que 2 años después, porque yo lo vi un mes después de que empezó la guerra, ese es uno, hay otros que estoy viendo ahora, entonces cada quien está en diferentes etapas, pero sí he visto que, por ejemplo, los que han estado en terapia, los que se han tratado, han mejorado. Gracias a Dios, y es muy buenas noticias ver que sí hay progreso. Pero eso tiene que ver con pérdidas ambiguas. La pérdida ambigua es toda situación donde el cuerpo está presente, pero la persona está ausente psicológicamente, o donde la persona está presente psicológicamente, pero ausente. Cuando tenemos una persona secuestrada,
¿verdad? Él está presente psicológicamente, emocionalmente. Todos sabemos de quién no aquí se enteró de la vida de todos esos secuestrados, de quiénes son, cómo son, qué les pasó, quién era la familia, cuál es la historia que tenía, quién eran los novios, las novias, pero no están físicamente presentes. Eso se llama pérdida ambigua. También la pérdida ambigua tiene que ver con dolores invisibles, tiene que ver con sueños que se han cortado, con situaciones no resueltas, que no han tenido como closure, que no han tenido un cierre. Entonces, esta pérdida ambigua en específico es muy difícil de manejar. Las pérdidas son difíciles, las pérdidas tienen sus duelos, su luto, su proceso y se manejan, se crece de eso, se sanan. La pérdida ambigua, cuando no está resuelta, puede perdurar en el tiempo. Hay muchas familias, yo trabajé con las familias del 11 de septiembre, September 11, perdón, en Nueva York. Me tocó, la Cruz Roja me llamó para que ayudara y asistiera a los sobrevivientes y luego trabajé con esta mujer que se llama Pauline Boss, que es la que inventó este nombre de ambiguous loss y que estudió mucho esto, lo de pérdida ambigua. Y eran familiares que perdieron a sus seres queridos en esas torres gemelas y que nunca encontraron los cuerpos y que nunca tuvieron esas ceremonias de cierre, que nunca pudieron enterrar, que no supieron nunca qué fue lo que pasó. Y hasta el día de hoy todavía sé de personas de familiares y personas que siguen en esta búsqueda. Otro ejemplo más cercano todavía, que no quiero hablar mucho de eso porque muchos conocemos, es lo que pasó en Surfside, ¿verdad? El edificio que se cayó en Surfside. Tuvimos un mes entero de pérdida ambigua, que fue una tortura y fue dolorosísimo para las familias, para las comunidades, para Miami en general. Y ese periodo donde no se sabía qué era, qué estaba pasando, fue muy difícil hasta que hubo algún tipo de cierre y todavía hay familias, desafortunadamente, que no han recibido respuesta de qué fue lo que pasó en ese edificio y todavía se sienten que ese duelo no ha ni siquiera comenzado, no ha comenzado. En Israel específicamente, yo creo que apenas es ahora, después de que han llegado los secuestrados y todavía faltan algunos cuerpos, desafortunadamente, que no han llegado, que estamos comenzando a hablar del proceso de duelo, porque hasta ahora, estos 2 años, han sido 2 años de muchísima situación de ambigüedad y por eso quería hablar de este tema. Y bueno, más adelante les voy a mencionar, y con esto es saber que a pesar de todas estas cosas horribles y difíciles que les estoy diciendo, en mi experiencia como psicóloga, trabajando no solo con individuos, sino con comunidades, con familias, con sociedades, em, existe siempre la posibilidad de crecer después de un trauma. Víctor Frankl es un ejemplo maravilloso de eso, donde dice, bueno, cuando pierdes todo, cuando pierdes todas las posibilidades, la posibilidad de que cómo es tu actitud, de ver que hay esa lucecita al final del túnel, saber que esos momentos de dificultad, de dolor, de, de tantos retos, de tantos desafíos, se pueden transformar en oportunidades de crecimiento, es maravilloso. Es cuando esas situaciones difíciles te hacen llegar a un lugar muy positivo después de un proceso, obviamente, esto no es apretar un botón. Y cuando realmente creces a un nivel espiritual, emocional, psicológico, hasta físico, tienes más fuerza, tienes más confianza en ti mismo, tienes relaciones más significativas y eso hace que mucha gente esté muy agradecida. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, mira, yo no le deseo esto a nadie, pero esto que me pasó no lo cambio por nada porque me ha hecho ser la persona que soy hoy. Y yo sé que es difícil oír eso, pero les digo que esas cosas suceden y bueno, si quieren después les voy contando más cositas de estas, pero por ahora paro para oír un poco preguntas, comentarios, em, preguntas específicas y no sé, o sea, qué les parece hasta ahora. Mira, yo tengo aquí varias preguntas que me mandaron. Como tú empezaste hablando de trauma colectivo, vamos a Ujú. hacerte una pregunta colectiva que me enviaron.
¿Tú crees que después de pasar una guerra y un trauma tan fuerte, Israel como país tenga el tiempo y pueda hacer el esfuerzo necesario, porque tiene todos los flancos abiertos, militares, económicos, políticos, 7 enemigos, ¿ok? Para poder prevenir suicidios, para atender emocionalmente a su población? O sea, ¿qué tendría que hacer Israel en este caso? Sí, mira, fíjate que es verdad, son situaciones, es muy, muy abrumador y es muy retante todo esto que está pasando. Me han preguntado también cómo es posible que en Israel hayan soldados sobrevivientes de Nova suicidándose, ¿verdad? Ujú, Y sabemos un caso que se suicidó, por ejemplo, ujú, la semana pasada. ujú. Duele muchísimo saber eso. ¿Y cómo es posible que Israel no esté proveyendo más apoyo psicológico o ayuda para que eso no suceda? Es una pregunta difícil. El suicidio es una pregunta difícil porque muchas veces la persona que se quiere suicidar se va a suicidar. Ahora, también es verdad que mientras hemos estado en trauma, hemos estado en guerra, mientras hemos estado en esta pérdida ambigua, no es posible empezar realmente un proceso de sanación verdadero, auténtico y completo. No es posible. Uno no puede, o sea, una mujer que está viviendo violencia doméstica puede venir a terapia, la ayudas, le das todas las herramientas, pero la devuelves a su casa y sigue la violencia doméstica. No, no es una sanación completa. Un niño que le están haciendo bullying todos los días en el colegio. Sí, mi amor, aquí estoy, te quiero mucho, tú sí puedes, dale, pero vive su bullying todos los días. A ver, ¿cómo vas a sanar del bullying y del trauma de haber sido tal vez maltratado, humillado, todo, si sigues viviéndolo todos los días? Entonces, es difícil aceptar esto, pero todavía no hemos ni siquiera comenzado en Israel a realmente el proceso de sanación. Entonces, ¿por qué? Porque el primer paso es el paso de aceptación radical. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que colectivamente aceptar que hemos pasado por un trauma colectivo difícil, que ha habido una polarización, que ha habido separación, que ha habido fragmentación, que ha habido dificultad para manejar tantos temas en el flanco financiero, político, económico, social. Hay muchas todavía heridas que están sin ni siquiera nombrarse. Entonces, ¿qué sucede? Que se pueden hacer en grupos pequeños, que muchas veces las llamamos islas de coherencia, así se llaman cuando tratamos traumas colectivos y sanación colectiva, se llaman Islands of Coherence, que es en grupos pequeños ir funcionando como que vamos a ver cómo sanamos. Y no necesariamente llega a ser nivel colectivo de todo el país, que eventualmente eso es lo que queremos, pero hay que empezar por algún lugar. Entonces hay que empezar por grupos pequeños que ya estén hablando de sanación colectiva, que ya estén hablando de cómo vamos a sanar como cultura, como país, como comunidad, de cómo vamos a desarrollar estas herramientas. Entonces, por ejemplo, en el campo de la salud mental, yo superviso varios psicólogos en Israel y trabajo con varias organizaciones en Israel que estamos proveyendo, ¿sabes?, servicios psicológicos a soldados, a ciudadanos. Se está dando ese apoyo. Ahora, que el apoyo esté pasando mientras están cayendo bombas, mientras están sonando alarmas, ¿verdad? Es difícil. O sea, yo tengo un grupo de psicólogos, por ejemplo, que estábamos en plena sesión y empiezan a sonar las alarmas y me dicen, Edith, estoy terminando la sesión dentro del refugio. Entonces, ¿cómo yo, como psicóloga, que estoy totalmente traumatizada por la guerra, estoy sentado con mi paciente que también está traumatizado, igualito que yo, pues estamos los dos sentados en el refugio viendo a ver que no nos pase nada? Entonces, no es fácil estar en ese lugar de sanación cuando todavía están pasando estas cosas. Por eso es que es tan importante que haya tranquilidad y paz para que empiece realmente la sanación. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, mientras tanto, es conteniendo. Lo que estamos haciendo mientras tanto es acompañando. Lo que estamos haciendo mientras tanto es dando herramientas como muy básicas de supervivencia a los secuestrados, por ejemplo. Todo el tema y sé que ha habido preguntas con los secuestrados, por ejemplo, la reinserción a la sociedad, la reinserción a la comunidad, es un tema grandísimo, un tema de confianza. ¿Cómo el secuestrado va a empezar a confiar otra vez en sí mismo, en la familia, en las otras personas? Eso va a tomar tiempo, eso es toda una educación que hay que hacer con la persona que ha vivido el secuestro, pero es toda una educación que hay que hacer con la familia del secuestrador y toda la comunidad del secuestrado, de cómo se manejan este tipo de traumas. ¿Por qué? Porque
si esa persona, ese soldado, ese secuestrado, no tiene ese apoyo comunitario y colectivo, ahí es donde llegan un nivel de sobreestimulación y de sentirse completamente desconectado e aislado de la experiencia que vivió, y eso es lo que muchas veces lleva al suicidio, desafortunadamente. Son dos temas. Uno es la gran desconexión y el otro es la gran culpa. Pero bueno, por ahí tengo otras miles de cosas que decir, entonces no sé si me van a preguntar de eso también. Bueno, yo tengo aquí varias conexiones con lo que has dicho. Cuando dijiste la isla de coherencia, lo primero que me vino es una de las preguntas que me hicieron, que es los niños. Los niños viven, me di una abuela que le ha tocado quedarse con los niños, una abuela venezolana israelí, vive en Haifa, se queda con sus nietos. El papá tiene meses en vaya uno a saber dónde, llamado por los militares, nadie sabe ni dónde está, porque debe estar en servicios especiales, y me dice así, mis niños viven con miedo, mis niños son sus nietos, a las bombas, hasta los truenos, cuando truena, se aterran a los misiles, a que su papá lo vuelvan a llamar a la guerra. ¿Qué se puede hacer con ellos? Claro, ¿Qué le va a tocar a Israel hacer con ellos? es que, O a las familias. es que fíjate, estos niños han estado expuestos a realidades que son muy difíciles de vivir para un niño, ¿verdad? También es verdad que estos niños no se les puede negar la realidad, ni mentirles, ni pretender que no está pasando. O sea, es importantísimo poder reconocer. Eh, y hay tres palabras importantes: validar, reconocer y acompañar lo que están viviendo los niños. Cuando hay adultos alrededor de los niños que no están reconociendo o validando eso que los niños están viviendo, se vuelve muchísimo más difícil y muchísimo más traumático. Cuando tú dices, "Ah, es que los niños no entienden. Es que los niños en verdad no saben nada de lo que está pasando. Es que, ¿qué va a entender si todavía no habla?" Les prometo y les aseguro que esos niños entienden, saben perfectamente lo que está pasando. Los niños captan las emociones, saben lo que está pasando, se entienden la energía del lugar, saben de la dinámica familiar, ven a los adultos cuando están nerviosos, ansiosos o lloran, todo eso. ¿Por qué? Porque dependen de los adultos para sobrevivir. Entonces, si como adulto tú eres capaz de darle algún tipo de seguridad emocional, donde le dices, yo estoy aquí contigo, aquí ahora, tú puedes contar conmigo, y eso es lo más importante, donde le puedes dar esa seguridad de protección, que no es una garantía, ¿verdad? Porque tú no puedes garantizarle a un niño que no va a haber más guerra o que no va a pasar más nada, no lo puedes hacer, pero sí le puedes decir, estoy aquí contigo, aquí ahora, y no te voy a dejar. Y todo lo que me quieras hablar, lo puedes hablar conmigo. Y todo lo que las preguntas que tengas, te las voy a escuchar y te las voy a responder de la mejor manera posible. Ese mensaje es muy importante para que un niño se sienta que tiene algún tipo de protección y seguridad y algún tipo de predictabilidad en su vida. Tener rutinas con los niños, sobre todo en estas épocas, son muy importantes. De juego, de estudio, de ejercicios, de conexión con la naturaleza, mantener algún tipo de rutina dentro de todo este caos en el que se está viviendo en Israel es fundamental. Tener conexión con otros niños también, donde puedan jugar, donde puedan hablar, donde se puedan compartir estos miedos, donde diga, ves, no estás solo en este tema, sobre todo porque estamos hablando de un trauma colectivo, donde vea que hay otros niños que han vivido lo mismo, que también tienen padres que están fuera, que también han perdido su kibutz, que también han vivido cosas, todo eso es importantísimo, y yo creo que sí se está haciendo en Israel, y lo que tal vez lo que no se está haciendo tanto es fuera de Israel. Fuera de Israel, nuestras comunidades en la diáspora, o personas que están afectadas, que no están viviendo en Israel, Ujú. este tipo de conversaciones tiene que suceder también con los niños, y este tipo de apoyo tiene que suceder con los niños. Yo trabajo a veces con las escuelas aquí en Miami, con middle school y con high school, y hay niños que me dicen, mira, no, es que yo como judío me empezaron a hacer bullying todos los días, o yo no sé cómo responderle, o me siento mal por lo que está pasando, y no han tenido tal vez ese espacio en la casa o en la escuela o con sus mentores para poder hablar un poco de cómo se están sintiendo. Súper importante. Por aquí, Mira, por, ajá, las por aquí preguntas, tú lo preguntaron estás que viendo. si he trabajado con EMDR en Israel, por supuesto. EMDR es una de las herramientas, se llama Eye Movement and Desensitization and Reprocessing. Es una técnica específica que está
que está muy bien estudiada para trabajar con trauma. Por supuesto que muchísima gente estamos trabajando con eso. Hay unas personas que les sirve mejor que a otras, eso es toda una conversación. A veces cuando estás recién llegado a la guerra o recién saliendo del secuestro, esa no es la mejor técnica, pero unos meses después sí puede ser muy eficiente, pero sí hay que saber muy bien cómo utilizarla. ¿Cómo se identifica el Post-Traumatic Syndrome en los soldados, el PTSD? Tiene, Miriam, tiene rasgos muy, muy típicos. No, no quiero perder mucho tiempo en esto porque está muy bien documentado, pero cuando una persona tiene altos niveles de ansiedad, cuando una persona tiene flashbacks recurrentes, tiene pesadillas, tiene lo que se llama hypervigilance, que está todo el tiempo como pendiente de que le van a hacer algo, de que todo el tiempo está alerta, su sistema nervioso está en alerta constante de que algo va a pasar. Cuando está en completa supervivencia, cuando está paranoico, cuando no confía en nadie, cuando tiene como el corazón acelerado, sudoración, palpitaciones, cuando no duerme bien, no come bien, cuando hay ciertos sonidos, ciertos olores, ciertas personas que le detonan reacciones muy fuertes y no sabes de dónde vienen y no entiendes por qué. Ah, de repente el soldado, por ejemplo, que tenía no podía ir al gimnasio, no podía ir al gym. ¿Ustedes saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué un soldado recién llegado a la guerra no puede ir al gym? ¿Alguien sabe? A ver, que me lo escriba, por favor. ¿Quién sabe? ¿Por qué un soldado recién llegado a la guerra no puede ir al gym? Aquí hay psicólogas, a ver. Por papá, parece década. Sandra, ¿tú sabes? No, Ingrid, ¿alguien sabe? La razón por la que, y lo digo de ejemplo, para que vean lo sensible que es esto y las cosas que hay que tomar en cuenta. El sonido, no, no es por los correos, exactamente, Meli. Los ruidos de las máquinas, el boom cuando caen las pesas, la música dura del pum, 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 son muy parecidos a los sonidos en la guerra. wow, Entonces, un soldado recién llegado de la guerra no puede ir a un gym. Así de sencillo. Después de 6 meses, tal vez, hace un año. Personas que han vivido en situaciones de guerra no pueden oír fuegos artificiales, correcto. ¿verdad? Los fuegos artificiales se deberían eliminar del planeta. Hacen mucho daño de muchas maneras, desde los perros, los gatos y los seres humanos. ¿Por qué? Porque son imitaciones. Esos son ejemplos de detonantes, de triggers que nosotros ni se nos pasa por la cabeza que pueden suceder con las cosas con las que tienen que lidiar. Cuando los secuestrados llegan a la casa, no solamente es la luz, es el tocarse, la sensibilidad de tocarse. Aunque yo los vi abrazándose y todo eso, no, no he trabajado con secuestrados todavía. Estoy justo hablando con una psicóloga en Israel que tiene a uno de los secuestrados y tal vez vamos a hacer un trabajo en conjunto, pero es hasta volver a sentir tocarse. Puede ser hipersensible, puede ser abrumador después de 2 años de no sentir contacto. Hay secuestrados que volvieron que hablan suavecito, llegaron hablando suavecito, que no levantaban la voz, porque por meses tuvieron que hablar suavecito y no se atrevían a levantar la voz y les tomó meses volver a confiar en que pueden volver a levantar la voz y a hablar y a decir y tener un tono normal para interactuar. Muchos secuestrados no pueden ni siquiera decir que tienen hambre, que tienen sueño, que tienen frío. Las necesidades básicas no las pueden pedir, porque así como aprendimos como bebés a llorar y a pedir las necesidades que tenemos, hay una deshumanización tan profunda en esta experiencia de secuestro que hasta hay que volver a aprender cómo es conectarte con tus necesidades básicas. O sea, es ese nivel de humanización que tiene que estar pasando. Entonces, por eso es que no solamente la persona, sino es la persona en relación con los demás. Por eso es que la sanación es relacional, no es solamente el trauma que pasó. A ver, ¿qué más preguntas tienen? Yo tengo ¿Qué, más, pero digan ustedes, nos queremos oírlos. qué más? Ah, mira, dice, gracias. Es posible que estén bien y de repente se desubiquen. ¿Cuánto tiempo después puede durar el peligro toda la vida? Sí, eso se parece mucho también a Miriam, la pregunta que me hicieron sobre si la gente se recupera de estos traumas, ¿verdad?
¿Qué pasa cuando los traumas son tan severos de esta manera y si la gente se recupera? Yo soy de las que piensa, yo soy siempre muy como muy optimista y muy positiva y por eso es que hago el trabajo que hago porque he visto la transformación, he visto la sanación, he vivido lo que es superar dificultades muy grandes. Y no es que se va la memoria de lo que te pasó, no es que no te vas a recordar o no vas a vivir con ese duelo o con esa cicatriz porque queda como la cicatriz, queda como esa marca. Pero aprendes a vivir con eso de una manera donde puedas funcionar todos los días y hasta donde puedas volver a ser feliz, hasta donde puedas volver a conectarte con la felicidad. ¿Que es una línea recta? No es ninguna línea recta, esto no va así en línea recta. Generalmente, como todos los procesos humanos, va en espiral. De repente estás bien, luego estás mal otra vez, luego vuelves a estar bien. Hay mucha culpabilidad muchas veces de cómo voy a estar feliz si mi familia le está pasando, si a mi hermano le está pasando esto. ¿Cómo voy a celebrar algo, verdad? Si se murió tanta gente. O sea, había por ejemplo mucho de eso en Israel. Y todavía ha habido. Es como que, ¿cómo yo voy a celebrar un evento? Como hasta la celebración de los rehenes cuando volvieron. ¿Cómo voy a celebrar las rehenes si todavía hay gente que la está pasando mal? Si todavía hay cuerpos que no han vuelto. Si todavía nuestros soldados están ahí. Si se han muerto tantas personas, más de 900 personas. ¿Cómo vamos a celebrar? ¿Cómo vamos a darnos el permiso de estar feliz? Otra cosa que sucede es, ¿cómo voy a darme el permiso de sentir alegría? Porque si siento alegría, eso quiere decir que estoy traicionando a la persona que se murió o estoy traicionando a la persona que está sufriendo. Entonces, no puedo sentir alegría. Entonces, porque si no significa que me estoy olvidando de esta persona. Entonces, son muchas veces estas situaciones de que se llama en inglés both end. Es como y esto y esto. Es como con esta paradoja de la alegría y la tristeza, con la paradoja de la culpabilidad de cargar con algo tan difícil y al mismo tiempo de la celebración y la liberación y conectarse en el disfrute de la vida. Entonces, es una cosa en la que se convive, con la que se aprende a vivir y con la que se puede realmente tener una vida otra vez integrada eh, con estas experiencias. Depende mucho de cuánto apoyo se tiene, de ha sido el proceso, de cómo se ha acompañado esta sanación. A ver, Cecilia. Ya va, espérate, la anterior, ¿no? La de Meli. Hay personas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y en etapas posteriores de la vida los ruidos fuertes nos hacen regresar al temor que sintieron. Exactamente, eso es un ejemplo de triggers. Yo te diría que cuando pasa eso es porque a veces no se ha terminado de sanar ese trauma de tantos años y hay cosas que quedan marcadas para toda la vida. Y muchas veces puedes vivir con eso y puedes tener una muy buena vida con eso. O sea, yo sí creo que hay las esperanzas de que las cosas pueden funcionar bien. No solo que pueden funcionar bien, sino que escribí un libro y todo que dice que puedes crecer y que puedes tener regalos después de eso. Entonces, eso puede suceder. Y que Cecilia, se llama crecimiento postraumático. que se llama. Existe tal cosa. Exacto, que son las cosas positivas que llegan después de algo tan difícil. ¿Qué dice Cecilia? Según las experiencias de las guerras pasadas en otros países, ¿cómo sería el tiempo de recuperación del pueblo israelí para volver a una normalidad? ¿Será una generación? Sabemos que es un pueblo resiliente pero conflictivo internamente por su cultura. Exacto, Cecilia, por su cultura y pensamiento. Yo no creo mucho en la normalidad, yo no creo que se vuelve a una normalidad, no creo que existe eso. Lo que existe es que entras a otra etapa, ¿verdad? Nunca vamos a volver a ser lo que éramos, o sea, nunca Israel va a volver a ser lo que era antes del 7 de octubre, nunca Venezuela va a volver a ser lo que era antes de hace 25 años, vamos a hacer otra cosa. Puede ser que algo mejor, o sea, pero va a ser otra cosa porque las experiencias que se han vivido estos 2 años han transformado a la sociedad, han transformado la cultura. O sea, hay otro tipo de entendimiento, se ha perdido un poco, que esto lo hace el trauma, se pierde un poco la inocencia, se pierde un poco ese naif de decir que todo está bien o que las cosas no pasan, pero también se abre a la posibilidad de entender la vida con más significado, de entender la vida con un propósito y tal vez con una misión mucho más grande, ¿no?
Y eso es un poco mi esperanza para Israel, que esto sí toma generaciones sanar, como tú dices aquí, Cecilia, que será una generación, no, yo digo más de una generación, en realidad creo que tomará más de una generación, pero también creo que todo este trauma está dando herramientas y posibilidades para que esta sociedad y tal vez esta comunidad y tal vez el pueblo judío pueda crecer a otro nivel. Y eso yo creo que se tiene que hacer a nivel colectivo. Y eso tiene que ver con tal vez resolver los conflictos internos y tal vez de resolver las polarizaciones, la fragmentación con la tal vez con la que hemos vivido, tal vez resolver traumas históricos y ancestrales, que a lo mejor esta es la oportunidad de poderlos sanar, de poderlos resolver para entrar entonces a otro nivel. Claro, son ideales muy grandes, pero creo que se pueden hacer, sobre todo cuando realmente tenemos más conciencia. Cuando tenemos conciencia que esto es lo que está pasando, entonces podemos decir, ¿sabes qué? Tenemos dos opciones. O volvemos al ciclo de la violencia, o volvemos al ciclo de trauma, o volvemos a repetir y hacemos entonces que la venganza sea de nuestros hijos, de nuestros nietos, y sigamos con la venganza y sigamos con la violencia, o podemos ser la generación que diga, aquí para el ciclo de trauma. Aquí para, conmigo para el ciclo de cargar con tanto trauma ancestral histórico y quiero ver cuál es la próxima posibilidad. Quiero abrirme a una nueva narrativa, a una nueva manera de entender, a un nuevo propósito de vida. Y esto es a nivel individual y a nivel colectivo. Bello, ojalá se logre. Y los que estamos fuera de Israel, que somos tantos y muchos y hemos tenido cada uno su trauma a su manera. Los que estamos fuera de Israel, creo que está como hay esa dualidad, ¿no? Porque está, bueno, estoy fuera, no me está pasando a mí, pero al mismo tiempo estoy afectada todos los días. O sea, yo conozco gente que no ha dormido, no ha comido, le ha afectado muchísimo. Madres de soldados, padres de soldados, obviamente están afectadísimos y están fuera, muchos están fuera. Em, y tiene que haber, o sea, creo que se ha creado un poco estos espacios en las diferentes comunidades en el mundo donde ha habido el apoyo comunitario de compartir las alegrías, de compartir las tristezas y las dificultades, pero creo que tiene que ver con poder hablar en espacios colectivos de lo que está pasando, no quedarse solo en la casa con esto, sino que realmente como unirse a organizaciones comunitarias, a grupos, a conversaciones, abrir espacios donde se pueda hablar de esto y compartirlo, no quedarse solo con este tema, porque, ¿sabes? Dices, ah, bueno, me está pasando a mí, pero no le está pasando a más nadie. O yo me estoy sintiendo mal, pero más nadie se está sintiendo mal. Y no es así. Hay muchísima gente pasando por lo mismo y justamente no aislarse es fundamental. No aislarse en estos temas es muy, muy, muy importante. Ahí hay un comentario de Lily Steiner. Entiendo que hayan grupos de support para las familias de los secuestrados, pero escuchándote se me hace difícil preguntar esto. Vi cómo habilitaron las habitaciones de la clínica para la recepción inicial de los secuestrados, pero los organismos encargados consideraron brindar entrenamiento a las familias para saber cómo contener a los secuestrados que fueron la pregunta es si los organismos encargados consideraron brindar entrenamiento a las familias para saber cómo contener a los secuestrados que fueron confirmados en su regreso. Es que hay diferentes traumas, el del secuestrado, el de la pareja, el secuestrado, el de los hijos, el secuestrado, la Sí, mamá, el papá, etcétera. sí, 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 Lili, muy buenísima esa pregunta. No son los mismos tipos de experiencia. Yo sí creo que habilitaron las familias, o sea, estoy casi segura, hay un centro que se llama Centro para Familias de Reinserción de las Familias de Secuestrados, que es una clínica y todo, ya lo tienen en clínica, ya lo tienen como un centro donde están proveyendo este tipo de apoyo, pero te voy a averiguar más específico porque he estado preguntando. Em, pero fíjate, a mí me llama mucho la atención este tema de las familias del secuestrado, ¿verdad? La pareja, los hijos, la mamá, el papá, los amigos, las amigas. Ustedes saben que muchos de estos familiares y amigos han sido muy activos
en pelear por los secuestrados, ¿verdad? En estar ahí, se llama Kikara Hatufim, donde estaban yendo a estas plazas a reclamar. Han viajado por el mundo entero, muchos de ellos haciendo conciencia, hablando de las experiencias, viendo qué está pasando. En otras palabras, ha sido un trabajo a tiempo completo. Ha sido un trabajo a tiempo completo, 2 años. Ha sido una identidad. Uno de los ejemplos que a mí me mueve mucho, que conocí en persona y que entrevisté, casi entrevisté, es los padres de, ¿cómo se llama? Rachel Pauline Goldberg y el esposo, que siempre se me olvida el nombre, que son los de esta familia, esta pareja tan vocal. Ustedes saben de quién estoy hablando, ¿no? ¿Cómo se llamaba el hijo? Se me olvidó. Eh, Buscándolo. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el hijo de Rachel Pauline Goldberg y que desafortunadamente Hersh Goldberg, thank Hersh. you, gracias Steffi, que no sobrevivió desafortunadamente, pero le entregaron el cuerpo, donde Rachel y el esposo se han convertido en voceros, se han convertido en la imagen de las familias de los secuestrados. Entonces, una de las preguntas que me hago y que es creo que va a ser interesante ver cómo se sana esto, y me encantaría trabajar con ellos, por cierto, en este tema es, ¿qué haces ahora en este momento, o cuando regresen los 14 cuerpos que faltan, con tu identidad? ¿Qué haces todos los sábados y los domingos que por 2 años estuviste yendo a Kikaras a tu film todo el día, a hablar, a conversar, encontrarte con las otras familias, cuando ya no, ya volvió, ya estás feliz que volvió? Ajá, ¿qué haces ahora con tu identidad? ¿Qué haces con tu rutina de 2 años que has estado todo el día haciendo eso que has estado haciendo? Y aunque sea una buena noticia, porque qué bueno que volvió, tu identidad se está viendo un poco sacudida y se está viendo un poco afectada de decir, ¿y ahora quién soy? ¿Ahora quién soy? Ahora soy yo era la esposa del secuestrado y ahorita quién soy? Yo era la mamá que estaba en duelo, pero ya mi hijo volvió, ¿ahora quién soy? Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo redefinimos esa identidad como familia? Ya hay algunas familias donde el puesto del hombre se fue ocupado por tal vez el hijo mayor, o por otro, por el tío, o por la gente. Y entonces ahorita, ¿cómo reorganizamos esta dinámica familiar que ya se había acomodado de alguna manera? O sea, ¿se dan cuenta los niveles tan sutiles de los cambios que tienen que ir pasando para que haya este reajuste? Porque ahorita hay que volver a hacerle espacio a esta persona que estuvo y no estuvo, esta pérdida ambigua que estuvo y no Y estuvo. la cantidad de capas que tiene esto. Exactamente. No solamente entonces para el secuestrado, sino para todo el mundo alrededor del secuestrado que ya había vivido un duelo, no lo había vivido, cambió de identidad, se reorganizó, los hijos que nunca conocieron al padre, que tienen que empezar a enterarse que tienen un padre y cómo se ve, que tal vez el padre ni siquiera puede funcionar como padre en este momento, ¿verdad? Sino que todavía tiene que aprender a ser humano antes de ser padre. Entonces, cada uno de estos traumas son diferentes. No todo el mundo tiene el mismo tipo de trauma, pero sí son bastante profundos en este momento. O sea, son ejemplos de traumas bastante severos. No todo el mundo en el mundo tiene, son extremos los que estamos hablando, son traumas Sí, extremos. extremos y muchos. Mira que dice, fuera de Israel fue traumático ver el recrudecimiento del antisemitismo. Esto nos ha hecho revivir nuestro pasado y desconfiar del otro. De Sí, Riva Weinstein. sí, exacto, Riva. Eso es un poco el ejemplo que estaba dando de cuando pasa lo del octubre 7 o pasa lo de la guerra de Irán y a mí se me estaban revolviendo mis experiencias de ser hija y nieta de sobreviviente del Holocausto, ¿no? Es como que se te revuelven ciertas cosas y creo que es importante tomar conciencia de eso, porque creo que es importante distinguir qué es mi trauma, qué es mi trigger, mi detonante y qué es lo que está pasando allá afuera, ¿verdad? A lo mejor a veces interpretamos cosas que no son, a veces no nos damos cuenta de cosas que sí son, pero tiene mucho que ver con mi experiencia. Si yo viví una situación difícil y luego veo señales por un lado o por el otro de eso mismo, se me van a disparar unas reacciones y unas emociones de supervivencia que a lo mejor agrandan mucho más porque salen fuera de proporción, ¿verdad? Es cuando los fuegos artificiales se vuelven bombas y se vuelven tiroteos, ¿no? Son solo fuegos artificiales, pero la persona que vive el trauma lo ve como algo grandísimo. Entonces, una persona que ha vivido rechazo, discriminación,
abuso, antisemitismo real. Claro, cualquier indicio se puede volver un detonante de esa misma experiencia. Entonces sí es importante reconocerlo, concientizarla, darse cuenta a qué estamos reaccionando y cómo lo estamos manejando. Léelo tú, el comentario Ajá. Felicitas Cort. Felicitas, dice, gracias por tu presentación. En la revolución de la inteligencia artificial ya existe una plataforma en la cual la psicóloga asistida por un sistema de soporte de decisiones se ha diseñado para hacer diagnósticos y planificar el tratamiento psicológico. En Israel se está incursionando en esta vía para aliviar traumas masivos. Felicitas, en Israel y en el mundo entero se está usando la inteligencia artificial para tratar temas psicológicos. Yo acabo de escribir, de hecho, todo un artículo sobre eso y tengo muchas opiniones al respecto. Siempre es buenísimo seguir desarrollando apoyo emocional, psicológico, mental, lo más que se pueda. No somos suficientes psicólogos en el mundo para todo el trauma que estamos viviendo a nivel mundial, pero también es verdad que en este momento, por lo menos, la inteligencia artificial tiene muchas limitaciones. Estuve hace un mes en una entrevista en la televisión hablando de cómo varios jóvenes cometieron suicidio porque la inteligencia artificial que los estaba acompañando les estaba incitando a darles ideas de cómo suicidarse mejor. Y después de haber tenido una relación terapéutica entre ese muchacho joven y el ChatGPT, que era maravilloso, magnífico, su mejor amigo, su mejor terapeuta. Y cuando le empezó a hablar de que se quería suicidar, el ChatGPT le dio muy buenas ideas de qué hacer y él, o sea, siguió los pasos y se suicidó. Y no es el primer caso, son muchísimos casos. También es verdad que en Israel se están desarrollando cosas maravillosas. Me han contactado ya varias empresas, o sea, varios startup companies que quieren mejorar todo lo que tiene que ver con terapia y trauma y están haciendo una serie de propuestas que yo creo que van a revolucionar un poco lo que tiene que ver con la salud mental y por eso digo, de aquí salen regalos, de aquí salen nuevas oportunidades, de aquí vamos a entender el trauma a otro nivel. Hay ya un término nuevo que hay una de las psicólogas que ha sido muy activa desde el 7 de octubre, que no dice que fue genocidio, sino quinocidio. No sé si la han oído a ella, pero quinocidio es cuando matas a la familia entera. O sea, es que se han entonces de ahí sale toda otra manera de tratarlo, otra manera de entenderlo, es como otro diagnóstico. Pero creo que van a salir muchas herramientas nuevas que desafortunadamente las herramientas salen cuando tenemos guerras y cuando tenemos dificultades. De ahí salen muchas nuevas posibilidades a nivel de tratamiento psicológico. Así que felicitas, gracias por recordarnos eso. Bueno, por razones de tiempo, máximo una pregunta más y un comentario final de Edith. ¿Qué les parece? ¿Hay alguien más que se quedó con alguna pregunta en el tintero? Ya no existen ni tinteros. Qué presentación tan valiosa, tan amena, a la vez tan profunda, a la vez esperanzadora. Muchísimas, muchísimas gracias, Edith Koch, la verdad. No, de verdad que me encanta poder hablar de esto y sí quiero que nos quedemos con la idea que existen posibilidades, que existen oportunidades para crecer, para aprender y más importante que todo, lo más importante es lo que muchos estudios de psicología nos enseñan, que es conservar y desarrollar relaciones, que tengas buenas relaciones entre nosotros, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tu comunidad, con tu sociedad. Eso, partir de las buenas relaciones, en vez de polarizarnos, dividirnos y separarnos, es dialogar, tolerar, conectarnos, tener curiosidad del otro, aprender del otro y poder coexistir. Creo que es la clave para que podamos vivir en una sociedad con más humanidad y que podamos vivir en una sociedad con menos violencia y menos dolor y que podamos crecer de esto de una manera donde realmente tengamos un nuevo propósito, ¿no? Entonces, de verdad que quiero que de aquí salga lo más que se pueda. em, Qué propósito tenemos, cómo cada uno de nosotros podemos colaborar, no solo con Israel, sino con la humanidad,
para tener como un mundo como más paz, con más conexión, con más, con más luz, que creo que todos queremos eso, todos los lados y todos los lugares y todas las personas. Así que Amén, amén. gracias y bueno, ya si hay otra oportunidad hablaremos de otra cosa también y feliz de conectarme con usted. Encantados. De Gracias, verdad que muchas gracias, muy honrados. gracias. Gracias a todos. Conéctense si quieren más con el libro, que lo pueden conseguir en mi website, que es doctoredithshiro.com, ahí, o me consiguen ustedes saben dónde y seguimos Es conversando. excelente, es excelente. Y de verdad que estoy diciéndolo objetivamente, me tienen que creer. Millón de gracias. Gracias por estar presentes y gracias, Edith. Honrados. Gracias, Una vez gracias. más. A ver, abra sus micrófonos, alguien que me hable, que Sí, diga. diga. Coral, qué lindo verte. No, yo aquí quiero hablar con todo el Y hay mundo. gente de 30 años atrás, mira, Susanita, Mel. Qué chévere verle las caras aquí a todos. Mi Pueden abrir su mamá. micrófono si quieren. Una Ah, no se pueden maravilla. abrir. Sí, sí, se No, ya abre. se abrió. Gracias, Susana. Esa es la voz de Susana. Qué belleza. Perdón, Sí, señor. Gracias, qué bueno Y que Sandra viniste. estuvo muy bien. A Sandra estuvo muy bien Sandra es también. un No le éxito. quitamos el mérito. Usted es ¿Ah? buen equipo tenemos, Sandra y yo. Y lo que me costó que me convenzan para esto. Pero hace un Y súper buen recuerdo equipo. la última vez que te vi era en Ah, Happiness sí, Festival. Y sí, ahora sí, sí. estamos en esto que tú dices, wow, qué mundo Sí, tan sí, sí. volátil, tan frágil. Viste, pero siempre, van juntos, Lili, van Sí, juntos. Para trabajar con trauma hay que trabajar con happiness también, ¿verdad? Y para sí, ver la luz hay que verle la sombra también. Así que por eso es que estoy en las dos cosas. Qué bueno que te bien, muy bien. convencieron, Sandra, y muchas gracias, Edith. Realmente Mónica, qué súper linda. importante la conexión, como dices tú, este intercambio, porque estamos todos muy abrumados. Sí, Es sí, por un eso. duelo totalmente colectivo, mundial, a todos nos sacaron la alfombra y Sí. quienes además tenemos a Venezuela en el corazón es de verdad mucho con demasiado. También, por eso es que es tan Así que importante gracias. sigamos hablando y sigamos teniendo Sí, estos espacios de diálogo. A ver si le digo súper a importante. Valerie para que Muchísimas haga más. gracias. Gracias, Hagamos Mónica. más. Sí, una pregunta, Edith. El tema del diálogo, ¿no? Porque Ujú, yo recuerdo, y esto me lo dijo Sandra, cuando tú hiciste toda la investigación del 2001, de que hay etapas para todo, ¿no? Y que muchas ujú. veces comenzar a hablar muy temprano, no es el caso de nosotros que estamos más indirectamente impactados, vamos a decir, ¿no? Pero eh, eh, Sandra, recuerdas que me comentaste, y a mí me generó mucho impacto, que la terapia que estaban haciendo, recomendando para grupos, cuando compararon que la terapia tradicional, la de conversar, no sé qué, generó mucho más Claro. Sí, retraumas sí, que sí, la de sí, hacer cosas alternativas, sí. como un aceitico, una aromaterapia, Sí, de... eso fue durante el 11 de septiembre, cuando Sí, estábamos, yo incluida, estábamos sí, sí. haciéndole terapia a toda esta gente que sobrevivió y lo que decíamos era, bueno, cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Tú cómo saltaste por la ventana? ¿Cómo caíste? ¿Cómo te saliste de las escaleras? ¿Cómo sabes, que te cayó la tierra encima? ¿Qué hiciste? Y la gente iba contando sus cuentos y lo que sucedió fue que mientras más contaba, como lo único que hacían era contar y no hacían más nada con eso, lo que hacían era retraumatizarse y retraumatizar. Entonces eso se paró, después de unos meses se paró y dijimos, no, eso no funciona para nada, eso hay que hacer, cuando estás contando un cuento de trauma, tiene que haber una contención especial, tiene que haber una respuesta especial, tiene que haber un propósito por el que estás contando ese cuento y no lo puedes contar así ya, sino que tiene que ser más dirigido y tiene que haber tal vez ni siquiera hablarlo, sino que hay que trabajar con el cuerpo. Eso es una cosa que Sí. sabemos mucho con el trauma. Empiezas trabajando con el cuerpo, tal vez con movimiento, con masajes, con aceiticos, con olores, con EMDR, con una serie de cosas que ahorita sabemos que funcionan mucho más. Primero, y después se hace lo de hablar. Sí, gracias por recordarte de eso. Eso está ahí. Una Sí, pregunta sí, sí. aquí. Ahora con las redes sociales que todos vemos a esta gente que llega de vuelta, o sea, nos bombardearon con fotos de cuando ellos estaban en cautiverio, ahora nos lo muestran de otra manera.
vemos todo este bombardeo, porque a mí de verdad a veces me satura, ¿no? De que, o sea, el algoritmo te lo manda, y bueno, tanto como a mí como a otra gente, a jóvenes que lo ven, o sea, y es como, sobre todo con la gente joven o los muchachos, niños, adolescentes que ven estas cosas, ¿cómo le explicas? O sea, cómo bajarle el tone. Ajá, pero es que eso es una de las cosas, Cecilia, que yo creo que debería ser como un mandato. No te expongas al algoritmo. Una vez que entendiste la noticia, no te dejes manipular por lo que el algoritmo quiere que tú veas. Y eso tiene que ser como una decisión tuya. No, no puede ser que las redes sociales determinen lo que tú vas a ver. O sea, no te expongas a imágenes. Fíjate que las imágenes son tan poderosas que aunque no quieras, se te quedan en la cabeza, se te quedan grabadas porque nuestro cerebro funciona así. Nuestro cerebro funciona mucho más con imágenes muchas veces que con palabras. Y muchas veces las imágenes son mucho más difíciles de borrar que cualquier otra cosa. Y entonces es como comer comida chatarra, es como comer junk food. No te comas esa comida Exactamente. porque te estás haciendo daño. Entonces no solamente para ti, sino para tus chiquitos, para la gente en tu casa, no te expongas a ese tipo de cosas. La puedes ver una vez o puedes ver la noticia que te interesa y después o sea, no te expongas. No dejes que eso suceda. Es malísimo, no lo recomiendo. Toma mucho trabajo sacar esas imágenes. Mira, yo tengo niños que vienen de 5 años que vieron alguna película de horror, de esas Ujú, de Chucky y It y no ujú. sé qué, y esas familias tienen que pagar 10 sesiones de terapia para sacarle la imagencita del muñequito en la cabeza. O sea, No. porque la imagen se queda y es muy traumatizante, entonces no te expongas a eso. Sí, bueno, yo trato de liberarme, pero es una invasión, o sea, y la Pero lo gente puedes lo está controlar, poniendo. pero lo puedes Sí, yo controlar. lo controlo, pero y el universo, el, Si cada uno de nosotros hace eso, el algoritmo baja. Eso sí sube porque todo el mundo está ahí pendiente haciéndole likes porque somos muy morbosos. Los sí. seres humanos somos muy morbosos. Pero no, sí, eso es puro junk food, eso es pura chatarra que nos metemos a través de los ojos, de los oídos y hay que tener mucho cuidado con eso porque hace mucho daño. Gracias. Tan bella. Así que bueno, nada, yo aquí me quedo conversando con todo el mundo, pero bueno, ya tenemos que parar. Pero gracias, de verdad, qué lindo, mami. Gracias por estar ahí. No sé si tienes alguna pregunta, comentario. Gracias, gracias, gracias a todos. No, sencillamente que estoy muy orgullosa y Sandra, muy gracias por esta oportunidad y realmente muy, muy, muy enriquecedor toda esa sesión de No, el honor es nuestro de lo que acabamos de aprender. Hay mucho que aprender y eso es maravilloso. Y Gaby está por ahí también, que ya lo veo, sonríe. Gaby, que gracias por estar aquí, por oír. Y Mute. Hola. mucho colega. Bueno, pues son como si 100 mujeres y yo solito aquí, pero bueno, yo feliz, No, yo feliz. no, había más hombres por Ah, ahí, ok, había uno que otro hombre. ok, no lo vi. Bueno, Gracias por representar a los hombres, Gaby. No, gracias a Bueno, todos por estar, por venir, por participar. Todos muy honrados. Un abrazo enorme. gracias. Y ya veremos qué hacemos, cómo seguimos.